Buenos días, compañeros. ¿Se puede visualizar mi pantalla? ¿Mandé, Miss? ¿Sí visualizan mi pantalla? Sí, Miss. Dice delitos sexuales. Ok, bueno. Sí, la visualizo. Ok. Bueno, en la clase pasada vimos cuál era la clasificación de los delitos de acuerdo a cómo están señalados en nuestro Código Penal de Puebla. Te decíamos en la clase pasada que la clasificación es muy similar a la que está contemplada en el Código Penal Federal. Y esta clasificación también obedece de acuerdo al bien jurídico que está protegido. De acuerdo al bien jurídico que protege, vamos a ver también cuál va a ser la punibilidad, ¿no? Recordemos que la punibilidad es la amenaza, ¿no? Es la amenaza que está señalada en nuestro Código Penal para cada tipo penal. Bueno, dependiendo a eso, nosotros tenemos en nuestro programa que analizar, bueno, todos los que son los tipos penales. Nosotros vamos a tratar de analizarlos a grandes rasgos, porque son muchísimos los delitos que están, ¿no? Entonces vamos a ir tomando de alguno de cada tipo de cada delito, ¿sale? Vamos a empezar con lo que son los delitos sexuales, ¿les parece? Necesitamos tener a la mano, por favor, lo que es nuestro código, nuestro código penal de Puebla, ¿sí? Sí, Miss. Sí, déjemelo Ajá. pongo para que ya además como que me va diciendo y lo vamos buscando, ¿vale? Ya, Miss. Miss, ¿me escucha? Sí, sí, ya. Vamos a empezar, ¿sale? Ah, sí, Miss. Es que también estaba buscando mi código de que tengo varios documentos, pero ya lo encontré. Ok, perfecto, compañero. Guadalupe, una pregunta. ¿Usted realizó lo que es el examen del primer parcial? ¿Mandé? No está, es ¿Mandé, que Miss? está la compañera Guadalupe, no, a la compañera Guadalupe, ella realizó, quería saber si hizo el examen del primer parcial. Creo que no lo hizo, entonces para ver cómo se le va a hacer. Vete para la próxima. ¿Mm? Pues no sé, pero yo cuando me conecté no había nadie más. No, Miss, no hay nadie más. Está conectada, nada más yo, por ahora. Sí. Mm. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque acá nada más tenemos a dos compañeras, ¿verdad? Pero aparece, ¿no? Aparece Guadalupe. Bueno, ok, vamos a empezar. Ok. Bueno, vamos a empezar con lo que son los delitos sexuales. Vamos a ver nosotros cuál será el bien jurídico que protege este tipo de delitos, compañero. ¿Cuál crees tú que sea? Me hizo una pregunta, ¿está usando audífonos o solo está hablando así como que en su lap o en Estoy su hablando de pantalla? una compañera. ¿Por qué? ¿No se escucha bien? ¿Podría hablar un poquito más fuerte? Es que si no la llego a escuchar en algunas cosas. Ah, ok, perdón. Bueno, decíamos que vamos a hablar de lo que son los delitos. Estamos hablando de los delitos sexuales. ¿Cuál crees tú que sea el bien jurídico protegido acá en estos delitos? Pues sería como el abuso a menores, eh, maltrato hacia la mujer. Me imagino que de esto vamos a hablar, parte de eso. O cuando, por ejemplo, se difunde una foto, pues íntima de las personas. No sé, siento que
se va más encaminado hacia esa parte. Pero ¿cuál será el bien jurídico protegido? Recuerda que decíamos que todos los delitos protegen un bien, ¿no? Un bien está protegido en cada tipo penal, ¿no? Decíamos cuando hablábamos de los delitos cometidos contra la vida, decíamos que el bien jurídico protegido que protege era la vida, ¿no? Que es el bien más importante con el que nosotros contamos, ¿no? Y este tipo de delito, los delitos sexuales, ¿cuál será el bien jurídico protegido? ¿Cuál crees tú que sea? Podría ser el como, mm, como el, como la persona o persona o la intimidad de uno, de cada persona. Sí, sí, sí. Estás en lo correcto, compañera. Bueno, tenemos, por ejemplo, en este tipo de delitos, vamos nosotros a comentar que el bien jurídico protegido va a ser lo que es el normal desarrollo psicosexual. Eso es lo que protege, ¿no? Eh, que uno se pueda desarrollar perfectamente, ¿no? Toda vez que cuando se llega a cometer este delito, pues no te están privando del derecho que tú tienes, ¿no? El derecho que tú tienes a poder desenvolverte como tú quieras, ¿no? Decíamos, por ejemplo, hay muchas personas que consideran que las personas que tienen, como que a las personas que abusan sexualmente, tenemos que ellos de una u otra forma dice la parte de la sociedad que ellos se lo buscaron, ¿no? Se lo buscaron toda vez que por la forma en la que ellos visten, ¿no? En la que visten las chicas, que por eso ellas son las causantes de esta situación, ¿no? Pero tenemos que no, que de acuerdo a lo que al bien jurídico protegido vamos a tener nosotros que, pues lo que nos protege es esto, nuestra libertad, ¿no? Nuestra libertad sexual, ¿no? Uno puede, uno debe de uno debe de, bueno, de realizarla, uno puede hacer lo que uno quiera lo que uno quiera, ¿no? Uno puede, si tú quieres tener relaciones con X o con Y, bueno, ya es cuestión tuya, ¿no? Ya son cuestiones personales, ¿no? No porque te vistas de una forma es que tú estés incitando que se cometa el delito, ¿no? Tenemos desde el punto de vista gramatical, nosotros vamos a tener que abuso significa usar mal, injusta, impropia o indebidamente una cosa. Tenemos que nuestro Código Penal de Puebla define al abuso sexual como, bueno, lo define de la siguiente forma, ¿no? Tenemos bueno, en términos del artículo 260 nos dice, comete el delito de abuso sexual quien, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecutar en una persona mayor de 14 años de edad o le hiciera ejecutar un acto erótico sexual sin su consentimiento o la obligue a observarlo. Y ejecutar en una persona o le hiciera ejecutar un acto erótico sexual o la haga observarlo aún con su consentimiento, tratándose de menores de 14 años de edad o en otras circunstancias de desigualdad o sumisión de la víctima respecto al victimario que le impida poner resistencia, ¿no? Tenemos entonces, por lo que hace a este tipo de ilícito, vamos a tener que en términos esenciales podemos hablar que es un delito de atentado al pudor, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que anteriormente la legislación no nos establecía lo que era un, un tope de edad, ¿no? Pero ahora tenemos que, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 260, nos está estableciendo una característica especial, ¿no? Tenemos que debe de ser, dice que este acto de abuso sexual, bueno, para empezar, este acto no va a llegar a la cópula, ¿no? Y tenemos que este acto se va a ejecutar en una persona mayor de 14 años, ¿sí? Mayor de 14 años, pero estamos hablando que bueno, va a ser una persona mayor de 14 años, ¿no? Tenemos entonces que la naturaleza jurídica de este abuso sexual va a consistir en ejecutar un acto sexual
o obligarlo a ejecutarlo a una persona sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a una cópula, ¿no? La fracción segunda nos dice, nos está hablando que aún aunque se diera el consentimiento, pero si estamos hablando de una persona menor de edad, acá tenemos que esta persona menor de edad, aunque él diera el consentimiento, este consentimiento no va a ser válido, toda vez que si nos vamos a lo que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, bueno, por la edad todavía no tiene la capacidad suficiente para poder entender lo que es el acto jurídico, ¿no? No tiene la madurez mental, ¿no? Para poder decidir sobre esta situación, ¿sí? Entonces, de igual forma, de una u otra tenemos que este abuso sexual consiste en ejecutar un acto sexual o obligarlo a ejecutarlo a una persona sin su consentimiento, ¿sí? Y acá en este acto sexual no existe el propósito de llegar a la cópula. Tenemos entonces que el bien jurídico que va a estar protegido acá va a ser la libertad sexual del individuo, ¿no? Sí, esa es la libertad sexual del individuo. También a partir de esta libertad sexual, bueno, va a haber un desarrollo psicológico adecuado, ¿no? De ahí también que decimos que dentro de este tipo de delitos también tiene la clasificación que son delitos contra la libertad personal y el normal desarrollo psicosexual, ¿no? ¿Sí? Porque de una u otra forma tiene que ver con la libertad de la persona, con la libertad de decidir, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere realizar? ¿Sale? Bueno, Entonces, como tal, ese sería como el bien jurídico, ¿no? La libertad sexual del la individuo. libertad sexual, sí, la libertad sexual, Ok. igual también si decimos que este delito viene en la clasificación de lo que es la libertad y lo que es el sano desarrollo psicosexual, pues también entraría ahí, porque de una u otra forma, acá, bueno, acá el bien jurídico es que tú puedas hacer lo que tú quieras, tú puedas decidir, ¿no? Pero bueno, acá tenemos que en este abuso sexual no hay consentimiento de la persona, o si hay un consentimiento, estamos realizando que es una persona menor de edad, ¿no? Al ser una persona de menor de edad, no se puede tomar en cuenta como consentimiento, ¿no? Ahí podría ser lo que, bueno, dentro de esto, del abuso, bueno, sabes que sí se dio, pero pues ella quiso, ¿no? No, pues eso no, eso sería imposible, ¿no? Si es un menor de edad, él no tiene la madurez para poder decir sí, sí quiero, ¿no? Ok, bueno, acá también tenemos otro análisis que hace lo que es el tratadista Marco Antonio Díaz de León. Este tratadista nos dice que por lo que hace al abuso sexual, él dice que ejecutar un acto sexual significa un contacto erótico en el cuerpo de la víctima, es decir, el agente debe efectuar materialmente una maniobra libidinosa que puede consistir ya sea en tocar, frotar, rozar, tentar o acariciar con sentido lascivo, ¿no? Alguna parte del cuerpo de la persona ofendida. Acá, por ejemplo, nos pone como ejemplo este tratadista, el que se le toque a una mujer lo que es, pues lo que es la pubis, lo que son los senos, lo que son los glúteos o cualquier otra parte de contenido sexual de su físico, ¿no? Faltando el consentimiento de esta persona, ¿no? En eso consiste realmente el abuso sexual, ¿no? Es el tocar, el frotar, el tentar, el acariciar, ¿no? Alguna parte del cuerpo de la persona ofendida sin que haya tenido el consentimiento de esta persona. En eso consiste el abuso sexual, ¿no? Bueno, después de esto vamos a tratar de hacer un estudio de acuerdo a este tipo de delitos, ¿sí? Para poder establecer cómo se tiene que ir presentando, ¿sí? Eh, para poder analizar este delito, bueno, tenemos que basarnos en lo que nos dice el Código Penal de Puebla, ¿no? Lo que nos dice el artículo 260. ¿Ya lo tenemos a la mano, Malini? El Bueno, artículo recuerda. 260. Ajá.
Ok. Bueno, tenemos para empezar, vamos a clasificar el delito, ¿no? En función a su gravedad, nosotros vamos a decir que el tipo penal de abuso sexual está estimado desde el punto de vista de la clasificación como un delito. Está clasificado como un delito toda vez que está sancionado por la autoridad judicial, ¿no? Más aparte de esto, bueno, se encuentra contemplado en nuestro Código Penal de Puebla, ¿no? Tenemos por lo que hace por lo que hace a la conducta de la gente, vamos a tener que es un delito de acción. Es un delito de acción ya que la gente en la realización del hecho delictivo va a ejecutar movimientos corporales o bien movimientos materiales para lograr su objetivo. ¿Cuál es el objetivo en este delito? Bueno, pues tal y como lo decíamos, ¿no? Va a ser ejecutar en otra persona un acto sexual o bien obligarlo a ejecutarlo, ¿no? Acá tenemos que en esta conducta de la gente también podríamos decir que puede haber la posibilidad de que se emplee tanto la violencia física como la violencia moral, ¿no? Bueno, porque si estamos hablando de un menor, bueno, podríamos comentar que igual también de acuerdo a a la edad, pues igual se le podría amenazar, ¿no? Entonces acá estaríamos realizando una violencia moral, ¿no? Sabes que si no lo realizas te voy a hacer esto, si tú no dejas que hagamos esto, voy a matar a tu familia, ¿no? Bueno, podrían darse muchísimas hipótesis en esta situación, ¿no? Por el resultado vamos a tener que el abuso sexual es un tipo de realización material. Es material ya que se produce un resultado, ya que se va a producir un resultado, este resultado va a ser en la ejecución del mismo acto, ¿no? Es decir, acá, ¿cuál va a ser la ejecución del acto? Bueno, se va a obligar a una persona a realizar un acto sexual, ¿no? De ahí entonces que estamos hablando que de acuerdo al resultado, es un tipo de realización material. Por el daño que causa, vamos a tener que por el daño que causa, vamos a tener que es un delito de lesión, ya que está afectando el bien jurídicamente tutelado, ¿no? Que tal y como habíamos comentado, el bien jurídicamente tutelado va a ser la libertad sexual, ¿no? Acá está dañando este bien jurídico protegido, ¿no? Por su duración, vamos a decir que es un tipo penal de consumación instantánea. Es instantánea porque en el momento en que la persona empieza con los tocamientos, con los roces, tenemos entonces que en este momento se está colmando lo que está establecido en la hipótesis del tipo penal, ¿no? Lo que ya está señalado en el tipo penal. ¿Ok? Bueno, después de esto vamos a tener que por el elemento, por su duración vamos a tener, bueno, ya habíamos dicho que es de consumación instantánea, en el momento de que se realiza el tocamiento estamos hablando ya de un abuso sexual, ¿vale? También vamos a nosotros comentar que, bueno, también por su forma por el elemento interno, nosotros vamos a decir que es doloso. ¿Recuerdas, Maleni, en qué consiste el dolo? En tener la intención, en tener la intención de hacer una cosa o una situación, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, querer atropellar a alguien, ¿no? Ya sé a qué horas pasa y así, pues voy en mi carro y casualmente la atropello, ¿no? Yo tenía la intención porque ya sabía a qué hora salía, a qué horas entraba, entonces sería como más o menos eso. Exacto. Ya equiparándolo lo que es el abuso sexual, también tendríamos que es doloso, no es doloso porque Como, existe la intención, no existe la intención okay. del sujeto activo de realizar esta conducta, ¿no? Estos tocamientos, este Eso, roce, ¿no? eso, Él tiene esa intención. eso por lo Ajá. regular pues más pasa como que en las familias, ¿no? Que con los tíos o así, o con las como parejas ya en segunda parte, ¿no? Bueno, por lo que yo he visto o en las situaciones que yo he visto o ha sido en la tele, pues siempre pasa en eso, ¿no?
Sí, igual también se dice, por ejemplo, que todos estos delitos, estos delitos sexuales, pues la mayoría de las veces se presenta, no es que se presenta por ocasión, ¿no? O sea, la persona está, vamos a suponer, no está el tío y está el menor, ¿no? Y en ese momento no está la mamá, no están los papás del menor, pues entonces tiene el tío la ocasión de realizar este delito, ¿no? Y lo lleva a cabo, ¿no? Pero no puede decir, ay, ¿sabes qué? Yo no lo hice con la intención, ¿no? Simplemente, no podríamos decir que es un delito culposo, porque si nos vamos a lo que nos dice los delitos culposos, tenemos que estos delitos suceden porque tú no lo previstes, ¿no? O tú previstes el resultado, pero a pesar de ello, tú pensaste que no iba a ocurrir y ocurrió, ¿no? O sea, no habría forma, ¿no? Sabes que yo no lo pensé y esto no era mi intención, ¿no? Claro que sí era tu intención, ¿no? Estamos hablando de un delito de acuerdo por el elemento interno, es un delito doloso, ¿no? También, por ejemplo, este tipo de delitos se podría presentar en el transporte, ¿no? Ves que muchas veces va el transporte bien lleno, ¿no? Y de repente empiezan, pues las señoritas, ¿no? Las niñas que apenas están creciendo, ¿no? Pues todo está en su lugar, ¿no? Y luego hay viejos cochinos que se les empiezan a arrimar, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces ahí también ahí se podría presentar este tipo de delito, ¿no? Hay gente cochina que igual ya sabe que a qué determinada hora salen las niñas de la escuela, ¿no? Las jovencitas de la secundaria, del bachillerato, ¿no? Y pues a esa hora que va todo el camión en su tope máximo, pues ahí también esta gente pues se para, ¿no? Y ahí empiezan bueno, el roce, ¿no? Los tocamientos, ¿no? Que según porque el vehículo se mueve, ¿no? Bueno, este tipo de delitos también es muy común en el transporte público, ¿no? Cuando va en su tope máximo, ¿no? Bueno, entonces decimos que de acuerdo por el elemento interno, es un delito doloso porque se tiene la intención, ¿no? Porque el agente tiene la voluntad de realizar esta conducta, ¿no? Esta conducta que es antijurídica, ¿no? Es antijurídica y está deseando el resultado de esta conducta, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta conducta? Pues el tocar a la chica, ¿no? El tocar al menor, ¿no? ¿Sí me explicó? Después de esto, si nosotros nos vamos en función a su estructura, vamos a decir que es un delito simple, porque únicamente protege un bien jurídicamente tutelado por la norma, ¿no? Que tal y como habíamos dicho, el bien jurídico tutelado es la libertad sexual. En relación al número de actos, vamos a decir nosotros que es un ilícito unisubsistente. ¿Por qué unisubsistente? Bueno, porque acá, tal y como nos dice nuestro Código Penal de Puebla, solamente se requiere un solo acto para que se colme el tipo penal, ¿no? Para que se lleve a cabo el delito solamente se requiere una sola conducta, ¿no? Sí, a ver, vamos a leer lo que nos dice el artículo 260. ¿Nos puedes ayudar, compañera? Sí, Miss. Dice, artículo 260, comete el delito de ataques al pudor quien sin el propósito de llegar a la cúpula y sin el consentimiento de una persona mayor o menor de 12 años o con consentimiento de esta última ejecutara en ellas o le hiciera ejecutar un acto erótico sexual o obligue a observarlo. Ajá. Bueno, ¿de qué año es tu código, compañera? Bueno, yo lo tengo como abuso sexual. El mío está Código bueno, penal del estado pero de qué año. Código Penal del Estado de Puebla. Ahorita les digo. Tengo del 2016. Ajá, sí. Sí, porque se modificó el 30 de diciembre de 2013. Ajá, se modificó, cambió de nombre. Bueno, si te das cuenta es lo mismo, no es ataques al pudor, pero ahora ya no se llama ataques al pudor, ahora tiene el nombre de abuso sexual, ¿no? Si vemos exactamente la misma situación, ¿no? ¿Sale? Bueno, Ajá, solo como que en diferentes palabras, ¿no, Mi? sí, cambió nada más el término, ¿no? Fue lo único que cambió. Bueno, entonces acá tenemos igual, ¿no? Decíamos que es un delito simple, ¿no? Bueno, en función a su estructura es un delito simple porque solamente se requiere
se requiere que se lleve a cabo nada más una conducta, ¿no? Una conducta para que entonces podamos hablar de que estamos ante la presencia del delito de abuso sexual, ¿no? Vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en nuestro Código Penal que hay conductas que nos requieren varias, ¿no? Para que se pueda configurar el delito, ¿no? Son varias conductas que nos pide, pero en esta situación estamos hablando que es un delito simple solamente protege un bien jurídico tutelado por la norma. Igual también tenemos que con que se realice en relación al número de actos, decíamos que es un ilícito unisubsistente, solamente se requiere un acto para que estemos ante la presencia de este delito, ¿no? Se requiere nada más un acto, con este acto entonces ya estaríamos realmente, ya se estaría realizando lo que nos dice el tipo penal, ¿no? Ya estaríamos ante la presencia de una conducta típica y antijurídica, ¿no? ¿Sí? Si se dan, bueno, acá ya vamos a ir empleando lo que son nuestros elementos positivos y nuestros elementos negativos del delito. En relación al número de sujetos, ya dijimos, ¿no? Son subsistentes. Por su forma de persecución, vamos a tener que se persigue de oficio. Que se persigue de oficio. ¿Qué entendemos de que se persigue de oficio? Bueno, una vez que la autoridad tiene conocimiento de que se ha llevado a cabo este delito, la autoridad tiene la obligación de perseguir este delito, ¿no? Aún en contra de la voluntad del ofendido. De ahí entonces decimos que es un delito, bueno, en base a la forma en la que se persigue, es un delito de oficio. ¿Sale? Ok, bueno. Después de esto vamos a tener nosotros que en función de su materia vamos a tener que este delito lo vamos a encontrar tanto en el fuero común como en el fuero federal. En los dos los vamos a tener. De acuerdo a la clasificación decimos que es un delito sexual. Así lo tiene clasificado nuestro Código Penal de Puebla y de igual forma el Código Federal Penal, ¿sale? Después de acá vamos a ver en qué situación podríamos hablar de una imputabilidad, imputabilidad, bueno, ya sabemos nosotros que es la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal, ¿no? Tenemos entonces que, por lo que hace a los menores, acá vamos a entender nosotros que los menores no cometen ilícitos, ¿no? Comentábamos nosotros en clases pasadas que los menores se consideran inimputables, ¿no? Bueno, repetimos, los menores no cometen ilícitos, ellos cometen infracciones, ¿no? De ahí entonces que la sanción, bueno, es uno de estos, realizar esta conducta, bueno, en primer lugar no podríamos decir que se está cometiendo un delito, ¿no? Estaría cometiendo una infracción por parte del menor y la sanción va a ser totalmente diferente, ¿no? Y bueno, y en esta situación también vamos a tener que va a estar, si el menor comete esta conducta, bueno, tenemos que va a ser sancionado por el Consejo de Menores, ¿no? Después de esto también nosotros vamos a encontrar las acciones libres en su causa. Estas se van a presentar cuando la gente para abusar sexualmente de cierta persona se ponen en algún estado de inimputabilidad. Pero independientemente de que esta persona se ponga en este estado de imputabilidad, vamos a tener que el agente va a ser imputable porque dolosa o culposamente se puso bajo este estado, ¿no? Él mañosamente se pone en este estado de inimputable para que así entonces no se le pueda sancionar. Un ejemplo en este podría ser, sabes que estamos, bueno, vamos a suponer, ¿no? Que es el tío, está con el menor, o bueno, o es el tío y está con la chica, ¿no? Pero acá tenemos que entonces el tío empieza a tomar y ya después de esto, según él en su borrachera, no supo lo que hacía y ya te entoneó a la chica, ¿no? O ya le estuvo ahí,
ya estuvo ahí haciendo conductas sexuales, pero sin que llegaran a la cópula, ¿no? Bueno, acá entonces tenemos que él se puso en ese estado, ¿no? Él tenía esa intención de ponerse en esa condición para que según él fuera inimputable, ¿no? Toda vez que como estaba borracho, él no era consciente de las conductas que estaban realizando, ¿no? Pero al haberse esta persona, al haberse puesto en esta situación de inimputabilidad, él va a ser una persona imputable, ¿no? Y para eso nos vamos a ir a con lo que nos dice el artículo 15 del Código Penal Federal, ¿no? Bueno, ¿nos ayudas a leerlo, compañera Maleni? Sí, mis. Artículo 15. El artículo se incluye cuando, fracción séptima, al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducir de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastornos mentales o desarrollo intelectual, retardo o no ser que la gente hubiera provocado su trastorno mental doloso o culposamente, en cuyo caso responderá con el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior solo se encuentre considerado disminuido, se estará a lo dispuesto en el artículo 59 bis de este código. Ok, bueno, entonces ahí, gracias compañera, con lo que nos dice el artículo 15 se refuerza lo que nos dice de las acciones libres en causa, ¿no? Si el sujeto activo se puso en estado de inimputabilidad, bueno, él conscientemente al ponerse en este estado, vamos a decir que esta persona es imputable, ¿no? No le asiste el decir que no sabía lo que estaba cometiendo, ¿no? Y encontramos un fundamento en este artículo, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de inimputabilidad, ya sabemos que es la falta de querer y entender en el campo del derecho penal, ¿no? Es decir, acá vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la incapacidad, ¿no? Decíamos que la incapacidad se va a presentar en aquellos casos en el que el individuo, por su corta edad, no comprende el carácter de su acción, o bien porque esta persona padece algún trastorno mental o algún desarrollo intelectual retardado, ¿no? Lo que le impide entender las consecuencias de su conducta, ¿no? Ahí entonces estamos hablando de una persona incapaz. Al ser una persona incapaz, decimos que estamos ante la presencia de la inimputabilidad. Al ser inimputable no se le puede reprochar esta conducta delictiva, ¿no? Tenemos que también otra causa de imputabilidad, vamos a tener lo que es el trastorno mental transitorio. Este se presenta en aquellos casos en que la gente sufre un cambio eventual en su psique, ¿no? En lo cual lo lleva a actuar en una forma distinta de como lo haría en condiciones normales, ¿sí? Acá podríamos, a lo mejor acá podríamos comentar que esta persona, ¿qué será? Pues bueno, pues que tenga alguna crisis, ¿no? Alguna crisis nerviosa, ¿no? Y dentro de esta crisis nerviosa lleva a cabo este abuso sexual, ¿no? Acá tenemos que este abuso sexual, bueno, lo va a cometer sin la voluntad, ¿no? Bueno, independientemente de esto, bueno, cualquiera podría argumentar que llevó a cabo este delito bajo el efecto de un trastorno mental transitorio, ¿no? Pero bueno, tampoco nada más es decir por decir, ¿no? Para esto tendría que acreditarlo, ¿no? Toda vez que a estas personas que aleguen esta situación, bueno, se les van a hacer los estudios necesarios por los profesionistas para que así se pueda saber la verdad de su comportamiento, ¿no? Y en base a este comportamiento que realizan, bueno, darle el tratamiento adecuado, ¿no? También tenemos la falta de salud mental. La falta de salud mental es cuando se considera que un individuo es inimputable en consecuencia de que está enfermo de la mente, ¿no? También ahí vamos a encontrar lo que nos dice el artículo 69 bis del Código Penal Federal, ¿no? Otra causa de inimputabilidad vamos a encontrar el miedo grave, ¿no?
acá se puede cometer este abuso sexual por miedo, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, que a lo mejor acá vamos a suponer, ¿no? Que se lleva a cabo un secuestro, ¿no? Se lleva a cabo un secuestro y en este secuestro, a las personas que secuestraron se les dice, sabes que tú debes de realizar estos actos, si tú no los realizas, pues te vamos a matar, ¿no? Bueno, acá, si tú no lo realizas, te vamos a matar, ¿no? Y acá obligan a la persona que realice este abuso sexual, ¿no? Lo obligan, pero esta persona lo está realizando porque tenía un miedo, ¿no? Tenía un miedo, este miedo era muy grave, ¿no? Porque toda vez que tenía la amenaza de que si no lo realizaba, pues bueno, lo iban a matar, ¿no? Y bueno, ya sabemos que esta gente pues no se anda no se anda bueno, realmente sí cumplen sus amenazas, ¿no? De ahí entonces que el sujeto activo realiza esta conducta delictiva, pero esta conducta delictiva la realiza a través del miedo, ¿no? Por el miedo que tiene, ¿no? De aquí entonces estamos ante la presencia estamos ante la presencia de una conducta que la realiza una persona inimputable, ¿sí? Era inimputable en ese momento toda vez que estaba bajo los efectos del temor, del miedo, ¿no? De ahí entonces a presentarse este elemento negativo del tipo penal, vamos a tener que no va a existir este delito, ¿sí? No va a existir delito que perseguir, ¿vale? En base a la conducta, vamos a decir que es una conducta de acción, ya que como comentábamos hace un rato, ¿no? Se requiere la participación del el sujeto activo, él va a realizar movimientos corpóreos o materiales mediante los cuales va a ejecutar el hecho delictivo. De acuerdo a los sujetos, vamos a encontrar sujeto activo, que va a ser la persona que va a ejecutar el acto, y el sujeto pasivo, que va a ser la persona sobre la cual se va a ejecutar el acto, ¿sí? Igual la persona activa vamos a tener que puede ser cualquier persona, ¿no? Y la persona pasiva también nos dice que va a haber puede ser cualquier persona. Este tipo penal no nos establece características personales, ¿no? Bueno, cosa que pasa con otro tipo de delitos, ¿no? Podríamos hablar del feminicidio, ¿no? Ahí sí nos da una característica, ¿no? Este delito se debe de llevar a cabo sobre una mujer y por cuestiones de odio, ¿no? Pero acá en este caso no, acá puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier persona puede ser el sujeto activo y el sujeto pasivo. Los objetos del delito vamos a tener acá el objeto jurídico, ¿no? En el objeto jurídico vamos a tener que es el bien jurídico tutelado, ¿no? Y el objeto material vamos a tener que es el objeto o es la persona sobre quien se ejecuta la conducta antijurídica, ¿no? Que tal y como decíamos, va a ser el sujeto pasivo, ¿no? De acuerdo a lo que es bueno, eso sería por lo que hace a la conducta, ¿no? Por lo que hace a la ausencia de la conducta, tenemos que la única forma de considerar que hay ausencia de conducta es mediante el hipnotismo, ¿no? De esta forma la gente va a hacer que, bueno, el sujeto activo es colocado en un estado de letargo, ¿no? De ahí entonces su voluntad queda al arbitrio de otra persona, ¿no? Aquí la persona no es consciente de la conducta, ¿no? Y como está bajo el efecto del hipnotismo, vamos a suponer que la tercera persona le ordena que abuse sexualmente de otra persona sin su consentimiento, ¿no? Entonces aquí estaríamos ante la presencia de una ausencia de conducta, ¿no? Tenemos ausencia de conducta, es un elemento negativo, ¿no? Después de acá también podríamos hablar lo que es la tipicidad y lo que es la atipicidad. La tipicidad tenemos que bueno, tal y como decíamos, la adecuación de la conducta al tipo penal. ¿Cuál es el tipo penal? El 260, ¿no? Decíamos, si hay tocamiento, si hay un roce, si hay un roce, hay tocamiento, la persona, al sujeto pasivo se le obliga a que vea
desnudo al sujeto activo, bueno, ahí estamos entonces hablando que va a haber tipicidad. Esta tipicidad va a encuadrar perfectamente con lo que nos dice el artículo 260 del Código Penal, ¿no? Atipicidad, bueno, acá va a ver cuando la conducta que se realiza no son actos eróticos sexuales, ¿no? A lo mejor, bueno, decíamos que deben de haber un tocamiento, un roce, ¿no? Bueno, acá podríamos hablar a lo mejor que, no hay tocamientos, no hay roce, nada más a lo mejor le está hablando, le está hablando, le está diciendo palabras obscenas, ¿no? O a lo mejor le está describiendo una conducta, ¿no? Pero no está realizando la conducta, entonces tenemos que aquí no va a haber, conducta, va a haber atipicidad, ¿no? Toda vez que no se están realizando actos eróticos sexuales, ¿no? Acá podría haber la presencia de otro tipo de delito, pero no estaríamos ante la presencia del abuso sexual, ¿sale? Bueno, ¿qué más podríamos comentar? Por lo que hace a la antijuridicidad, tenemos que esta conducta debe ser contraria a derecho. ¿Cómo va a ser contraria a derecho? Bueno, porque está contemplado en nuestro Código Penal. Al estar contemplada en nuestro Código Penal, bueno, ahí ya está considerada como una conducta antijurídica, ¿no? Al estar en nuestro Código Penal, bueno, al estar ubicada en el Código Penal, ahí se establece que esa conducta no la debes de realizar, ¿no? Y aún así tú haces caso omiso a esta situación, entonces estamos ante la presencia de una conducta antijurídica, ¿no? ¿Qué causa de justificación podríamos encontrar en esta, antijuridicidad? Bueno, acá podríamos pensar en la hipótesis de que el sujeto pasivo el sujeto pasivo es el cónyuge del sujeto activo, ¿no? Acá entonces, bueno, por la relación que tienen, podríamos considerar que el sujeto activo está actuando en ejercicio de un derecho, ¿no? Se podría pensar, ¿no? Pero bueno, es que está actuando bajo el ejercicio de un derecho, pero también acá regresamos al mismo punto, ¿no? Tal y como nos dice nuestro Código Penal, el artículo 260 dice sin su consentimiento. Entonces, aunque sean esposos, si la esposa no quiere que en ese momento la esté tocando, la esté manoseando, pues ahí estaríamos ante la presencia del delito, ¿no? No habría una causa de justificación. La culpabilidad, bueno, en base a la culpabilidad vamos a tener nosotros que el abuso sexual es una conducta dolosa, ¿no? Toda vez que, como comentábamos desde el inicio, ¿no? Se requiere la voluntad de la gente para realizar este acto sexual sobre su víctima, ¿no? Él desea el resultado, ¿no? Entonces tenemos que por lo que va hacia la culpabilidad, es un delito doloso, ¿no? Por lo que hace la inculpabilidad, acá podríamos, bueno, en la inculpabilidad tenemos que es el aspecto negativo de la culpabilidad, ¿no? Es la falta del nexo intelectual y emocional, el cual se une al sujeto con su acto, ¿no? Eh, por ejemplo, podríamos tener acá, manda usted. Como que se le cortó lo último que me dijo. ¿Me lo puede volver a repetir? Por lo que hace la culpabilidad. Ah, sí, esa parte. Bueno. Ok, ya hablábamos de la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad decíamos que bueno, cuando hablamos de culpabilidad estamos hablando del nexo intelectual, ¿no? Es decir, lo emocional con la conducta que está realizando el sujeto activo, ¿no? De ahí entonces que en la culpabilidad nosotros vamos a encontrar de dos tipos, la dolosa y la culposa. Dolosa cuando tú tienes la intención, ¿no? Culposa cuando tú no previstes el resultado, ¿no? Cuando no tuviste el cuidado debido, ¿no?
Bueno, acá por lo que hace a la culpabilidad estamos hablando de un delito doloso. Es un delito doloso toda vez que tienes la intención de realizar esta conducta antijurídica, ¿no? Tienes la intención y aparte la realizas, ¿no? Entonces acá estamos estableciendo el nexo intelectual y el nexo emocional, ¿no? Estos dos se unen en la conducta del sujeto. Él lo piensa, él quiere realizarlo y aparte lo realiza. De ahí entonces que estamos hablando de una conducta dolosa. Por lo que hace a la inculpabilidad, decíamos que la inculpabilidad es el aspecto negativo de la culpabilidad, ¿no? Es la falta, acá diríamos que es la falta del nexo intelectual y emocional que une al sujeto con su acto. Acá, ¿cuál podría ser? Pues el error, ¿no? A lo mejor sabes que está el esposo, está el esposo, estamos hablando de dos hermanas que están en la casa de la suegra, ve a la esposa, según él, nada más de espaldas, la ve de espaldas y la empieza a manosear creyendo que es su esposa y no es la esposa, es la cuñada, ¿no? Acá estaríamos hablando de una conducta, este, acá estaríamos ante la presencia de un error, ¿no? Este error que está cometiendo el sujeto activo, ¿no? Toda vez que él pensaba que era su esposa, ¿no? Era su esposa, entonces al existir este error estamos hablando de una inculpabilidad. Al existir la inculpabilidad no le puedes reprochar su conducta, ¿no? O igual lo del temor fundado, que era el ejemplo que poníamos, ¿no? A lo mejor está secuestrado y en el secuestro le dicen los delincuentes, sabes que tienes que realizar esta conducta, si tú no la realizas, entonces te vamos a matar, ¿no? Esta persona la realiza la conducta, pues también esta conducta no se le puede reprochar toda vez que estamos ante una inculpabilidad, no existe, no existe la intención, ¿no? Él lo realizó porque había un temor fundado, ¿sale? Bueno, hasta aquí nos quedamos, compañera, ¿te parece? Sí, Bueno, Miss, está bien. ok, bueno, nos quedamos aquí. Igual voy a tratar de subirte un cuestionario para que vaya como que hablando en rasgos generales de todos los delitos que hay, ¿no? Ok, ¿Qué te sí, me parece? parece bien. Me parece Ok. bien, Miss. Nos estamos escuchando en la siguiente clase entonces. Gracias, compañera. Sí, Miss. Hasta luego.